Real Tutor and Colleagues. My name is Jonalis Delgado Reyes, a student of Industrial Energy. I belong to Southern some of the UDR Portuasis Putumayo. I am going to support the work that corresponded to me, to you. Vamos a compartir la siguiente pantalla. En la actividad nos pedían un ejercicio, en este caso me correspondió el exercise one. La place what offer pessimistic, optimistic forms and seven criterios. Los siguientes criterios de teoría de las decisiones. Entonces hay que tener en cuenta que en esos criterios, para poder clasificar sus valores dependiendo al problema planteado. En este caso tenemos una alternativa y tenemos los criterios. Si tenemos criterio 1, 2, 3 y 4. En el primer suceso tenemos que 415, 420, 428, 435. El segundo suceso es 418, 417. En la tercera fila, columna, tenemos 422, en la cuarta columna tenemos 433, y en el suceso 3 tenemos, en la primera columna tenemos 431, en la segunda columna 428, 422, en la tercera columna, en la cuarta 431, en el suceso 4 tenemos que la primera columna tenemos 440, 462, 429 en la tercera y 425 en la cuarta columna, ¿sí? Que ya tenemos con esos datos, podemos trabajar. Entonces decía que el primer criterio del Laplace sería alternativas, sería size 1, tenemos que 415 en la primera y tenemos que en la segunda, level of the dance, lobby medium, un cuarto, 420, y en la cuarta, en la tercera columna tenemos 428, y en la cuarta tenemos 435, para una expectativa anual de 4.24,5, que fue el valor que sostenimos y que nos dio aquí en la tabla de Excel. Sí, que es la relación de criterios. Entonces, en la segunda tenemos 418, 417, 422, 433 para su valor de 422,5. Entonces, en el tercer criterio tenemos que la columna 1 tenemos 431, 428, 422, 431, 428 como tal. Entonces, tenemos que como capacidad que el suceso 4 tenemos 440, 432 en la segunda, 429 en la tercera columna y 425 en la cuarta. Entonces, con la expectativa anual de 431,5. Entonces, en la relación de criterio Leblanc se puede mencionar que el valor mínimo concierne a la capacidad de 150 personas del problema planteado que nos pedían. Entonces, para eso tenemos una mínimo de valor de 422,5, que es la expectativa de este. Es el valor mínimo. Entonces tenemos en el segundo, en el one, tenemos wall of pessimistic criterion, o sea, criterio pesimista. Entonces tenemos la alternativa, el primer suceso, tenemos que en la columna 1, 415 el valor, en la columna 2 tenemos 420, en la columna 3 tenemos 428, en la columna 4 tenemos 435, y en la expectativa como 435 como valor final. Entonces, igualmente, repetimos los valores en la columna 1, 2, 3 y 4, tenemos para un valor de 433. Entonces, en el suceso 3 tenemos que la primera columna 431, 428, 422, 431 y 431 como valor final.
Entonces, en el suceso 450F, 440, 432, 429, 425 y 440. Para una relación no igual, el criterio is low, evaluación de capacidad a 300 personas. Entonces sería un mínimo valor de 431, en este caso, el mínimo. Igualmente, optimista, sí, el criterio optimista. Sí, nos decía que la alternativa 1, 415, ya con los valores en la tabla, podemos sacar de que 415 como valor final de la primera fila, de la segunda fila 417, la tercera fila 422, la fila 425, para un valor mínimo de 415, que es un optimista de criterios US, type 2 minimum values insected invested is the scat is corresponde of the capacity of de 100 personas. Nos dice que Hurwitz criterion, el criterio de Hurwitz nos da que la primera alternativa como tal de 1 a 100 nos da un mínimo valor de 4.15, el pesimista de 0.25, pero ya como sacamos sus valores, los sacamos del primer alternativa 2, con el valor de 4.18, 4.17, 4.22, 4.33, para un valor de 4.17. Entonces, en el tercero suceso tenemos de que, sí, en el tercer suceso tenemos que el valor de 4.31, 4.28, 4.22, 4.31, para un valor de 4.22, 440, 432, 429, 425 en la cuarta fila. Para un suceso de pesimista de 0.25, que es el valor que nos da de esta, con maximum valúas de 435, 433, 431, 440 con los siguientes datos correspondientes. El optimista de coeficiente de 0.75, la expectativa evaluada es 430, 429, 428, 75 y 436 como valor mínimo 428,75. Entonces este mínimo costo correspondiente a capacidad de 200 personas en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos esa criterio, alternativa 1, alternativa 1, que en la fila tenemos 415 como valores y como alternativa los siguientes datos nos cambian la tabla en este caso de Saba criterio. ¿Sí? Entonces nos cambia el valor. Entonces sería alternativa 1 sería 0, columna 2 sería 3, columna 3 tenemos 6 y columna 4 tenemos 10 en la fila de primero, para una expectativa de 10. Entonces tenemos en la segunda fila, eh, eh, tenemos 3 y en la segunda columna tenemos 0, en la tercera columna tenemos 0 y en la cuarta tenemos 8, para un igual a 8 como resultado. En fila 3, 16, en la segunda tenemos 11, en la tercera tenemos 0, en la cuarta tenemos 6 y en la expectativa tenemos 16. Entonces en la fila 4 tenemos que 25 como primera columna, en la segunda tenemos 15, en la tercera tenemos 7 y en la cuarta tenemos 0. Para una expectativa de 25, para una evalúa de 8, que es el mínimo. Siendo ese el problema planteado que me correspondió, el ejercicio 1, realizamos su respectivo desarrollo. Vamos a ir compartiendo pantalla a la siguiente tabla. ¿Sí? Que en este caso tenemos tipo de piso tipo 1 de 15.800, polvo de piedra caliza, cloruro de poliviano, estabilizadores. Listo. Muchas gracias. Sí, este. Dale. Agradecerle, tutor y compañero. Muchas gracias.